A pesar de que la neumonía es la primera causa de mortalidad a nivel mundial, ha sido el coronavirus el que ha puesto en el foco informativo y divulgativo a esta patología respiratoria. Alrededor de 53 millones de personas se han infectado y más de 1.300.000 han fallecido. Bacterias como el neumococo y virus como el de la gripe o el virus respiratorio sincitial, el que afecta a los bebés, son los causantes año tras año de un sinfín de tragedias personales en forma de neumonía, una patología que evita poco a poco, infectándote los pulmones, que respires y consigue que llegues a fallecer. Vamos a visitar el Departamento de Microbiología del Hospital Universitario La Princesa de Madrid para que nos expliquen las diferencias que existen entre bacterias y virus, dos monstruos microscópicos que nos tienen en un permanente estado de alarma. Doctora Laura Cardeñoso Domingo, jefa del Servicio de Microbiología del Hospital Universitario La Princesa de Madrid. Aquí en este mostrador empieza todo, empieza el análisis de los microorganismos que afectan a nuestro sistema respiratorio, por ejemplo. Efectivamente, aquí recibimos todas las muestras que nos llegan al Servicio de Microbiología de diferentes orígenes, eso es, desde la urgencia del hospital, desde el centro de atención primaria de nuestro área, desde plantas de ingresados como oncología, hematología, medicina interna, y todo ello llega aquí, llega a la recepción de muestras de microbiología, que de forma telemática, con un sistema informatizado, lo que hacemos es darle entrada y iniciar el proceso diagnóstico microbiológico de las muestras clínicas. ¿Y qué contienen esos tubos de ensayo? Pues según la patología y lo que se está buscando, pues son distintos tipos de muestras. Son siempre líquidos o muestras biológicas de origen humano, lógicamente, una orina para una infección urinaria, o hacer un exudado o una muestra de biopsia de sangre, según lo que estamos buscando de la patología clínica de los pacientes. ¿Y si estamos buscando el origen de una neumonía? Pues en ese caso las muestras recomendadas son, en primer lugar, la muestra respiratoria, porque sabemos que es una afectación que afecta fundamentalmente al pulmón, que por excelencia es el esputo, es una expectoración de una muestra pulmonar. O bien, también se puede hacer otro diagnóstico indirecto. Doctora, ¿y qué estamos viendo en esta mesa de trabajo de una de las técnicos de laboratorio? Son muestras para hacer distintos estudios microbiológicos. Se incorporan y nosotros lo que hacemos es, con un sistema bien definido, saber qué hay que hacerle a cada una de las muestras, dónde se tiene que procesar o sembrar para buscar los microorganismos que esperamos. ¿Y estas compañeras qué están haciendo? Pues una vez que se ha incorporado al sistema ya empieza el procesamiento de las muestras. Lo habitual es que tenga una serie de cultivos microbiológicos para que recuperar las bacterias en ese cultivo que ellos in vitro pueden crecer, y lo que está haciendo es preparar los medios de cultivo. Ven que son unas placas Petri con distintos medios y ella lo va etiquetando y organizando, para que posteriormente en estas cabinas de flujo laminar con protección para la muestra y para el técnico de laboratorio puedan manipularlas y quedan sembradas, para luego pasar a la segunda parte que veremos después. ¿Y esta máquina que estamos aquí observando, a qué se dedica? Pues esta máquina es una automatización del servicio de microbiología que descarga el trabajo, pero claro, no todas las muestras lo permiten. Por ejemplo, hay técnicas muy complejas, biopsias o determinados tipos de muestras que compartir, que se deben hacer de forma manual. Doctora Cardeñoso, estamos en plena pandemia de coronavirus y ahora lo importante es el tiempo. ¿Qué supone para todo el personal del laboratorio de microbiología este estrés temporal? Esto ha supuesto una reorganización, un reinventarnos y hacer nuevos procesos de la forma más eficiente posible. ¿Qué significa? Pues como podemos ver aquí, estos son muestras que acaban de llegar de un centro de salud de este área y nos vienen así a grandes cantidades. Entonces hay que hacer un sistema absolutamente automatizado y en cadena de trabajo para que se da entrada, se pasa al siguiente y se inicia el diagnóstico de forma inmediata, porque el tiempo es oro y en este caso más todavía, porque puede ser tanto para tomar una decisión clínica de un paciente que requiere un ingreso o no si viene de la urgencia, como si es de un centro de salud donde hay que decir que un paciente, si es positivo, se tiene que confinar o no. Y eso es fundamental. Doctora Cardeñoso, y una vez que se han clasificado las muestras, ¿cuál es el siguiente paso? Pues según el proceso diagnóstico que le corresponda, iremos
a la parte interna del laboratorio, porque todo esto, si es bacterias, necesitan incubar para que crezcan, y si lo que estamos buscando es una etiología vírica, que se trata de que es un virus el responsable de la clínica del paciente, entonces se irá a otro tipo de procesos que veremos posteriormente. Doctora Cardeñoso, ¿estas muestras que han venido de la recepción son infectivas o no? Sí, y para que no tengan ningún tipo de riesgo ni el personal ni las propias muestras entre sí, lo que hacemos es ponerlas una serie de líquidos que inactivan los virus, y es lo que va a hacer ahora mismo nuestra compañera. En esos líquidos inactivantes pone cada una de las muestras de cada uno de los pacientes, y aquí lo que estamos haciendo aquí es extraer los ácidos nucleicos para después poder hacer las técnicas diagnósticas de biología molecular. ¿Y qué es un ácido nucleico? El ácido nucleico es lo que todos conocemos como el ADN o el ARN, que es el código genético que tiene cada uno de los seres vivos, y los virus y las bacterias también lo tienen, y es lo que intentamos detectar con estas técnicas, que es ver si está presente o no ese microorganismo mediante la detección de su ácido nucleico. Doctora, ¿y este ácido nucleico qué se hace con él? Pues ahora lo que hacemos es las técnicas que todos ya hemos oído muchas veces de PCR, que es una amplificación de los ácidos nucleicos, es decir, a partir de un cachito muy pequeño lo multiplicamos de forma logarítmica para ser capaz de detectarlo en caso de que se encuentre su presencia. ¿Y si habláramos de una bacteria? Si hablamos de una bacteria, tenemos que hacer un proceso completamente diferente. Una de las partes es en medios de cultivo in vitro para que puedan crecer, y nosotros a partir de ahí poder hacer la identificación, la sensibilidad antibiótica, tipado, etcétera. Pruebas que tenemos que poner en marcha para saber el nombre del microorganismo que es el responsable de la etiología. Doctora Cardeñoso, ¿cuáles son los microorganismos más peligrosos para la neumonía? Dentro de la neumonía tenemos dos grandes grupos, lo que son las bacterias y lo que son los virus. Entonces, el productor por excelencia de la neumonía adquirida en la comunidad es el neumococo, que todos le conocemos, aparte de otras múltiples bacterias. Pero también sabemos, y más ahora en mitad de esta pandemia, que hay virus que se pueden complicar y terminar haciendo una neumonía, como es el virus de la gripe o el virus del coronavirus, que todos lo sabemos. Por lo tanto, ahora mismo podemos diferenciarlo en dos grandes grupos, bacteriano y vírico. Pues vamos a averiguar en qué consiste una bacteria y en qué consiste un virus para que provoquen esta neumonía que nos lleva de cabeza. Esta imagen corresponde a una bacteria llamada neumococo que produce neumonía. Doctora María Auxiliadora Semiglia Chong, microbióloga del Hospital Universitario La Princesa de Madrid. ¿Qué es una bacteria? Bueno, la bacteria es un microorganismo unicelular, es una célula que habita pues, en el ambiente, está en nuestro alrededor y en nuestro ecosistema. También es parte de nuestra flora, nosotros lo podemos tener en la piel, en la nariz, es parte de nuestra flora intestinal, parte de nuestra flora bucal, ¿no? Pero muchas veces esta microbiota, que es parte de nosotros, se puede ver alterada en diferentes condiciones ambientales, ¿no? Y es cuando ahí de esa colonización muchas veces pueden llegar a causar infecciones. Entonces, las bacterias son eso, son células que están en el ambiente conviviendo con nosotros y parte de nosotros, y que muchas veces tienen esa capacidad de infectar localizadamente o bien sistémicamente. Doctora, ¿y por qué es tan peligrosa esta bacteria, por ejemplo, la neumococo? El neumococo, más que peligrosa, hay que resaltar que en la comunidad es por frecuencia el microorganismo, la bacteria, de mayor porcentaje de causalidad de este tipo de infección, porque hay que partir que la neumonía es una infección de las vías respiratorias pero bajas, no es infección de las vías respiratorias altas, entonces estamos hablando de parénquima pulmonar. La gravedad depende mucho de las características del paciente y no tanto muchas veces del microorganismo, ¿no? Niños muy pequeños o personas por encima de 60 a 65 años, si además están en un contexto de algún tipo de alguna patología crónica, como pacientes con enfermedad pulmonar crónica, con cardiopatías y muchas veces también inmunodeprimidos. Entonces también la característica de la neumonía que se puede complicar depende no solamente del microorganismo, sino también de las características del paciente. Doctora Semiglia Chong, ¿cómo se diagnostica una bacteria? Muy bien, una vez que nosotros partimos para diagnosticar una bacteria, partimos de una muestra representativa de dónde tenemos el tipo de infección. Como estamos hablando de neumonía, nuestra principal muestra es el esputo, producto de la expectoración del paciente. Lo sembramos en estos medios de cultivo y lo cual esperamos 1 hora, porque estos están en estufa, para darle el tiempo a que la bacteria, si está presente en esa muestra, pueda crecer. Entonces nosotros, unas horas después, a las 24 horas principalmente de la lectura, vamos a ver que en esta muestra han crecido
diferentes tipos de bacterias, vemos diferentes tipos de colores, diferentes tipos de aspectos. Y el trabajo del microbiólogo consiste en que parte de esta muestra hay que reconocer cuál es la bacteria causante de la infección, porque no toda la bacteria que se aísla en un esputo es causante de una infección, porque también tenemos flora de la boca. Entonces tenemos que discriminar aquellas bacterias que son patológicas de aquellas que no son patológicas. Y aquí, por ejemplo, tenemos una muestra de un neumococo solito. Aquí ya está un cultivo puro de neumococo, como crece en este tipo de cultivo. Esta es la bacteria viva en sí actualmente, que es lo que nosotros encontramos esperar en una muestra que la tenga. ¿Y cómo se lucha contra este microorganismo? Uno de los principales objetivos no solamente es identificar para confirmar la infección, sino que además ponerle el agente causal de esta infección, es proveerle al médico un antibiograma. ¿Qué quiere decir? Una vez que nosotros hemos aislado el microorganismo, tenemos que enfrentar este microorganismo a un estudio a diferentes antibióticos, a ver a qué antibiótico es sensible y la cual podemos tratar y a cuáles es resistente, con las cuales son antibióticos que no podemos contar. Ese informe lo pasamos al clínico, al médico que está atendiendo al paciente, para que él pueda ajustar al tratamiento que está llevando el paciente. Es la mejor forma de, con mayor precocidad, informar esta sensibilidad antibiótica y por lo tanto que una infección desde un comienzo esté bien controlada y no se dé a complicaciones. Doctora Nelly Daniela Zurita, microbióloga del Hospital Universitario de la Princesa de Madrid. ¿Qué es un virus? Bueno, pues un virus es un microorganismo, bueno, no un microorganismo, es un ente que tiene la capacidad infectiva, pero que no es capaz de replicarse sin la ayuda de una célula. Necesita necesariamente infectar a una célula para utilizar su maquinaria genética y su maquinaria molecular para poder replicarse. Por lo tanto, no se puede considerar estrictamente un ser vivo, pero sí es un ser infectivo. ¿Por qué virus como el SARS-CoV-2 atacan directamente a los pulmones como su diana? Porque los pulmones y algunos otros tejidos tienen receptores específicos para ese tipo de virus, para que permitan su fijación en la célula y posteriormente que este virus pueda penetrar en la célula, infectarla y aprovecharse, apoderarse de su maquinaria molecular para poder replicarse. ¿Cómo se diagnostica neumonía vírica? A diferencia de lo que ya os habrán contado de las neumonías bacterianas, que fundamentalmente se diagnostican por cultivo, en el caso particular de los virus y de algunas bacterias que son de difícil cultivo, lo que busca para el diagnóstico es demostrar la presencia de material genético del virus. Esas muestras ya contienen ADN, pero no sabemos si están infectadas de coronavirus o no. Estas muestras contienen material genético extraído y purificado, ADN y ARN. ADN procedente de las muestras de las propias células del paciente y ARN también de las células del paciente y en el caso de que estuviesen las células infectadas también del virus. En este caso lo que se busca es el virus que causa la COVID-19. ¿Y qué vamos a hacer con este análisis? Esto es la PCR. En este equipo es donde se realiza la PCR. Una vez que tenemos las muestras purificadas, las introducimos, están perfectamente identificadas y se inicia la prueba de la PCR. ¿Y qué vemos en este gráfico? Bueno, pues lo que obtenemos son estos resultados, estas gráficas que nosotros como microbiólogos interpretamos para ofrecer un resultado y, por ejemplo, en este caso estoy mostrando una gráfica donde detectamos una muestra positiva con infección por COVID. Esta prueba en concreto detecta 3 fragmentos del material genético del virus, con lo cual estas 3 líneas de colores que están aquí son las curvas resultado de la amplificación de esos fragmentos. Esta curva azul más pequeña es una curva que solamente nos sirve de control para ver que la reacción ha funcionado correctamente. En este otro caso vemos solamente la curva de control, lo que nos indicaría que esta muestra es negativa. ¿Una prueba positiva o negativa con PCR es casi definitiva? Tanto el CDC como el ECDC y la OMS consideran que la prueba gold estándar para la detección de la COVID-19 es la PCR. Por lo tanto, una prueba positiva nos indica que hay presencia de material genético del virus en esa muestra. Una prueba negativa puede deberse a una mala recogida de la muestra, a que el virus en ese momento todavía no se haya reproducido lo suficiente en el tejido respiratorio del paciente
y darnos un falso negativo, y por lo tanto un negativo no necesariamente nos dice que ese paciente no esté infectado, simple y sencillamente nos dice que en ese momento no se puede detectar material genético del virus. Doctora Laura Cardeñoso Domingo, hemos visto en este reportaje cómo se encuentra, se analiza y se determina lo que es una bacteria y lo que es un virus, sobre todo en esta época de coronavirus. Para terminar, es conveniente que la población, sobre todo aquella población que está en factor de riesgo por alguna patología o alguna circunstancia vital, se vacune contra la gripe, que detrás está un virus, o contra el neumococo. Lo que es conveniente es que la población general se vacune de la gripe toda la que pueda. Es el año de la vacunación de la gripe porque con ello esperamos que se disminuya la gravedad y el número de pacientes que tengan que acudir a los hospitales y con ello disminuyamos la presión asistencial. El tema del neumococo, creo que lo que hay que hacer es ir al médico especialista de cada uno y seguir sus recomendaciones. Pero lo más importante es la prevención que podemos hacer cada uno de nosotros y es el uso de la mascarilla, el distanciamiento social y el lavado de manos, mantener nuestra higiene y con eso estaremos por lo menos más protegidos personalmente. FSalud con la microbiología, por ti y para ti, en uno de los mejores hospitales de Europa, de España y quizá del mundo, La Princesa.